porque queremos que el Señor aumente nuestra fe. Aquí en María Evangelizadora Radio nos complacemos en presentar Crece en tu Fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radiooyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu Fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, público que conocía el dedillo, el Antiguo Testamento, y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas, porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo y vamos a comenzar este segmento con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, y vive en el mundo del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Félix Strux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su Ministerio de Música. A los hermanos que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizado en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182. Comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. En el segmento anterior decíamos que estábamos en el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo, versículo 17, que habla de una voz. Hermanos, Dios no tiene rostros, ni hay que hacerse imágenes de Él, ni tampoco del hombre, porque Él es voz que expresa la palabra y su rostro es el Hijo que la realiza. Si lo escuchamos a Él, también nosotros nos volveremos como Él. Y el Hijo es este y no otro, como la serpiente lo había sugerido a Adán y a cada hombre después de él. Este es mi Hijo, dice la Escritura. El Hijo es el mismo rostro del Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, nos dice el Señor Jesús en Juan capítulo 14. Es su palabra, perfectamente escuchada, hecha carne. La expresión remite al Salmo número 2, que habla de la entronización real. Hermanos, Jesús es Rey, hombre ideal y hombre ideal de todos los creyentes, porque es como Dios, amor que lo hace siervo de todos. La expresión, si se toma con lo que sigue, recuerda al profeta Isaías en su capítulo 42.
que habla del primer canto del siervo. Él es el rey y nos libera por cuanto es el siervo. La palabra amado o predilecto alude al sacrificio del hijo Isaac, como está relatado en Génesis capítulo 22. Precisamente en la muerte del hijo se revela sobre la tierra Dios y su realeza de servicio para cada creyente. Y la Escritura dice, en quien me complazco. Hermanos, el Padre confirma la opción de Jesús, diciendo, bravo, eres mi hijo, igual a mí. Haz lo que a mí me agrada hacer. También Adán quería ser igual a Dios, pero no conocía lo que le agrada a Dios. El Padre, en todo el Evangelio, habla solo 2 veces, aquí y en la transfiguración, que está relatado en Mateo capítulo 17. Aquí habla para confirmar al Hijo en su opción como siervo. Allá, para revelarnos a nosotros la gloria de este Hijo, para que lo escuchemos y lleguemos a ser también nosotros como Él. Si aceptamos que Él se bautiza en nosotros y nos bautizamos en Él, somos transfigurados en Él. El bautismo es nuestro nacimiento a la vida del Hijo. La primera pregunta que este párrafo nos sugiere ya se planteó, o ya se lo planteó Juan mismo. ¿Para qué se hizo bautizar Jesús si es que Él no tiene pecado alguno? ¿Para qué? Hermano y hermana que me escuchas, desde luego, su intención no puede haber sido limpiarse de pecados. Todo lo contrario. Más bien era para ensuciarse en nuestros pecados o con nuestros pecados. Pues mientras los hombres cubiertos de pecados se sumergían en el Jordán para dejar atrás sus manchas y limpiarse simbólicamente de ellas, Jesús, totalmente limpio, se sumergió en esas mismas aguas del Jordán, simbólicamente ya turbias por la suciedad de esos pecados. Y cuando surgió de esas aguas turbias, estaba simbólicamente revestido del fango de nuestros pecados, recubierto de una filmina de suciedad, de una película de manchas. Así cargó sobre sus hombros el pecado de la humanidad. Así se encargó de nuestras culpas para llevarlas hasta el Calvario y expiarlas allí en la cruz mediante su sacrificio en lugar de nosotros, que somos todos nosotros los pecadores. O sea, hermano que me escuchas, en este momento de su bautismo, Jesús se hizo solidario con nuestros pecados. Según explica San Pablo cuando dice, aquel que era sin pecado alguno, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros viniésemos a ser en Él justicia de Dios. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 5,
versículo 21. Hermanos, Cristo no tuvo pecado. El sentido de la frase es que Jesús se hizo víctima del pecado o sacrificio por el pecado, cargando con los pecados de todos nosotros y ofreciéndose en la cruz como víctima para llevar a cabo la redención. Dios ha como identificado el pecado con Cristo, haciendo pesar sobre él el castigo inherente al pecado para librarnos de él. Leamos las Escrituras. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8. Hermanos, las palabras del apóstol Pablo descubren una paradoja divina. En Jesús jamás hubo pecado, como lo dice Juan capítulo 8. Pero Dios lo hizo pecado. Hermanos, Dios, al enviar al mundo a su Hijo y al hacerlo nacer de mujer, según Gálatas capítulo 4, lo hizo solidario de una humanidad pecadora. Quiso que tomara sobre sí los pecados del mundo al cual pertenecía y que sufriera en consecuencia la maldición de muerte inherente a los mismos, según Génesis capítulo 3. Hermanos, la afirmación audaz del apóstol Pablo, por nosotros pecados lo hizo, puede también interpretarse a la luz del sacrificio víctima por el pecado de que trata Levítico capítulo 4, donde se tenía que ofrecer un novillo sin defecto, y en el gran día de la expiación de Levítico 16, donde el sumo sacerdote ofrecerá su novillo para sus pecados y su carnero para el holocausto. Después recibirá a la comunidad o de la comunidad 2 machos cabríos para el sacrificio del pecado y un carnero para el holocausto. El Padre Celestial hizo a Cristo víctima por el pecado. Una vez que Jesús sufrió el castigo por el pecado de todos los hombres, ellos quedaron convertidos en justicia de Dios. Pero no solamente justicia de Dios, sino que fueron convertidos justicia de Dios en Él. Gracias a nuestra unión con Cristo y a nuestra participación en su muerte y resurrección, somos hechos justos. Hermanos, la justicia divina, en virtud de la cual Dios ama con misericordia y cumple sus promesas de salvación, es como su definición característica cuando leemos la Escritura que dice: así dice Yahvé,
valen por su equidad y practiquen la justicia, que mi salvación está por llegar y mi justicia por manifestarse, como lo denuncia el profeta Isaías en su capítulo 56. Pues bien, hermano que me escuchas, esa justicia divina desciende como gracia sobre todos los creyentes, y de pecadores son trocados en hombres justos. Leamos las Escrituras. En el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia, en el tiempo presente para ser justos y justificador del que cree en Jesús, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 3. Hermanos, este es el sentido de la respuesta que Jesús da a la pregunta asombrada de Juan cuando le dice, bautízame a pesar de tus reparos, pues así cumpliremos el designio de salvación que Dios tiene trazado. Vayamos a Mateo capítulo 3, versículo 15, donde vemos que Jesús es justo, no tiene pecado, pero así se identifica con los pecadores. El apóstol Pablo nos dice, a quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniéramos a hacer justicia de Dios en él, en 2 Corintios capítulo 5. Hermanos, Jesús, poniéndose como modelo, nos ordena que hagamos lo mismo cuando dice, vayan pues, hagan discípulos de todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en Mateo capítulo 28. Y es así como prepara y establece el bautismo cristiano. El bautismo de Juan no producía el perdón de los pecados. Solo lo hace el bautismo cristiano. Jesús acude a ser bautizado por el Bautista para manifestar que secunda el plan dispuesto por Dios de preparar a su pueblo por medio de los profetas. Así cumple toda justicia. Es decir, hermano que me escuchas, todo lo establecido por Dios. Jesús recibe de Juan el bautismo de conversión para inaugurar su vida pública y anticipar el bautismo de su muerte. Y aunque no había en él pecado alguno, Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, según Juan capítulo 1, acepta ser contado entre los pecadores. El Padre lo proclama su Hijo predilecto, y el Espíritu Santo viene a posar sobre él. Hermanos, el bautismo de Jesús es la prefiguración de nuestro bautismo. Y cuando Jesús dice, así es como debemos cumplir nosotros toda la justicia, notes el plural, nosotros, que usa Jesús. Por esta misma razón, hermano que me escuchas, es que Juan, enseguida, después de bautizar a Jesús,
lo designa con el dedo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 29, donde aquí vemos que Juan el Bautista testimonia no solo de Jesús, que Jesús es el Mesías, sino que con su muerte redime al mundo del pecado. Ahora, al llamar a Jesús Cordero de Dios, alude a su sacrificio redentor. El profeta Isaías había comparado los sufrimientos del siervo doliente, o sea, el Mesías, con el sacrificio de un cordero en Isaías, capítulo 53. También la sangre del cordero pascual, rociada sobre las puertas de las casas, había servido para librar de la muerte a los primogénitos de los israelitas en Egipto, como está relatado en Éxodo capítulo 12. Jesús es, ante todo, hermano que me escuchas, el Cordero de Dios. Esto es, un enviado de lo alto. Viene de parte de Dios para realizar una misión que le ha sido encomendada. El evangelista Juan, el apóstol, aplica a Jesús el texto profético de Isaías 53, pero mediante dos retoques le imprime un sentido mucho más profundo. Veamos. Jesús, el siervo Cordero de Dios, no solamente carga y toma sobre sí el pecado de muchos, sino que lo quita, lo destruye, lo hace desaparecer. Además, sustituyendo la frase el pecado de muchos por el pecado del mundo, el autor proclama el universalismo de la salvación, obrada por el Señor Jesús. Él ha venido para hacer desaparecer el pecado de la humanidad en su amplitud total. A la luz de los textos posteriores del mismo cuarto evangelio, se puede colegir que el autor está pensando también en el Cordero de la Pascua judía. Para Juan, el evangelista, Jesús ha sustituido al Cordero Pascual. En efecto, hermano que me escuchas, él nota que eran las 12 del día cuando Pilato entregó a Jesús para ser crucificado. Esto es la misma hora en que se comenzaba en el templo de Jerusalén la inmolación de los corderos de Pascua. Y más adelante, cuando narra que a Jesús no le rompieron las piernas, observa que dice: eso sucedió para que se cumpliera la escritura. No se romperá ningún hueso, como está en Juan, capítulo 19. Hermanos, es de saber que esta prescripción del Éxodo se refería al Cordero Pascual en Éxodo capítulo 12. Jesús es, pues, como el Cordero de Pascua, un Cordero que proclama liberación,
pero una liberación radical. La liberación de la esclavitud del pecado. De esta manera, hermano que me escuchas, desde el primer momento, el apóstol Juan insinúa la instauración de una Pascua nueva, como un cordero pascual nuevo, cuya inmolación se beneficiaría a la humanidad entera. Una alianza se sella mediante la sangre de las víctimas inmoladas. Así fue el pacto de Dios con Noé en Génesis capítulo 8 y con el pueblo escogido en el monte Sinaí en Éxodo capítulo 24. Los profetas en el Antiguo Testamento, al profundizar en la idea de la alianza del futuro, presienten un elemento nuevo y fundamental: el perdón de los pecados, como lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 31 y el profeta Ezequiel en su capítulo 36. Pues bien, hermano que me escuchas, Jesús es ese cordero de alianza cuya sangre derramada traerá la purificación de los pecados del mundo entero, como lo dice Primera de Juan, capítulo 1. Y comprará para Dios un pueblo de hombres de toda raza, toda lengua, pueblo y nación, y un reino de sacerdotes que reinen sobre la tierra, según Apocalipsis capítulo 5. Hermanos, el Apocalipsis, obra de teología juanina, presenta a Jesús como el Cordero, Señor de señores y Rey de reyes, que vencerá a las potencias del mal, en unión con los suyos, los llamados, los elegidos, los fieles, que somos todos nosotros los creyentes, como está descrito en Apocalipsis capítulo 17. Hermanos, esta última expresión está tomada de los cantos del siervo de Yahvé, un grupo de 4 profecías sobre el Mesías que sufre en lugar de los pecadores para satisfacer por sus culpas. De allí, o dice allí el profeta, Él es herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soporta el castigo que nos trae la paz. Por sus heridas somos curados nosotros. Todos nosotros andamos descarriados como ovejas, pero el Señor descargó sobre Él la culpa de todos nosotros. Como cordero es llevado al matadero, como oveja está mudo ante sus verdugos. Vayamos a Isaías capítulo 42, donde vemos que el primer canto comienza con mira mi siervo. Del siervo del Señor y de su misión. Se habla en los capítulos 42 al 53, en unos pasajes designados habitualmente como los cantos del siervo. Representan en escena un siervo misterioso, que en algunos rasgos se parece a Israel siervo,
y en otros es distinto de Israel. Bendito, alabado sea Dios. Distinto de Israel. Es presentado como una persona, llamado por Dios desde el seno de su madre, formado por él, lleno de su santo y divino espíritu. El siervo es un discípulo a quien Yahvé ha abierto el oído para que él, a su vez, instruya a todos los hombres. Expuesto al desprecio, no desfallece, porque Yahvé lo sostiene. Hermanos, estos cantos contemplan el sufrimiento del siervo inocente, aunque tratado como un malhechor, golpeado por Dios y destinado a una muerte ignominiosa. En realidad, él se ha entregado a sí mismo por los pecadores cuyas faltas llevaba. Y Yahvé ha hecho de este sufrimiento la salvación de todos. Después se canta la restauración del pueblo en Sión, que será llevada a cabo por el siervo del Señor. La interpretación mesiánica del siervo en sentido colectivo era común entre los judíos alejandrinos, que lo tradujeron al griego en la versión de los 70. Hermanos, el poema insinúa los temas que se van a desarrollar posteriormente, como el triunfo del siervo, su humillación y sufrimiento, y el asombro de propios y extraños. Más son las citas bíblicas más comentadas en la Biblia. Ante un acontecimiento tan novedoso, el profeta escribe: no tenía aspecto de hombre. Hermanos, esta frase resume la descripción del siervo. En otra parte del canto, donde dice: creció en su presencia como un renuevo, como raíz de tierra árida. No hay en él parecer, no hay hermosura que atraiga nuestra mirada, ni belleza que nos agrade en él. Despreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento, como de que quien se oculta el rostro, despreciado, ni le tuvimos en cuenta. Y muestra el intenso dolor reflejado en el rostro del siervo. Los detalles son tan gráficos que, con razón, se llama a Isaías el quinto evangelista. Y el profeta escribe: ¿quién dio crédito a nuestro anuncio? Hermanos, la singularidad del anuncio a la que se hace referencia este versículo, que es citado por el apóstol San Pablo para probar la necesidad de la predicación en Romanos capítulo 10, resalta el hecho asombroso de la aflicción del siervo. Por eso se ha entendido a veces como una manifestación más
de la humildad de Cristo, que siendo de condición divina, asumió la forma de siervo en Filipenses capítulo 2. Y el profeta Isaías declara: tomó sobre sí nuestras enfermedades. Hermanos, los sufrimientos del siervo no son consecuencias de una culpa personal, sino que tienen un valor de expiación vicaria. Sufre por los pecados de todos nosotros, siendo inocente, asumiendo la pena, echaba la culpa de todos nosotros. Los cantos del siervo de Yahvé son los textos más comentados de la Biblia. Han sido ampliamente meditados y citados en el judaísmo. Después, en la iglesia cristiana, que lo ha entendido referido a Jesús, Él reveló su misión redentora como el siervo sufriente, profetizado por Isaías. En la respuesta a la petición de los hijos de Zebedeo, cuando dice: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención de muchos, como lo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 20. Y en la última cena, donde anuncia su muerte, esa muerte ignominiosa entre malhechores, como está en Lucas capítulo 22, citando a Isaías 53. Los evangelios y los hechos de los apóstoles ven en cada uno de estos cantos una profecía que anuncia al Mesías y que se cumplen en Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, el profeta Isaías anuncia que el siervo será luz de las naciones. Jesucristo se aplicó esta profecía en Juan capítulo 8. El Nuevo Testamento ha reconocido en el siervo doliente de Isaías al Rey Mesías, al Hijo de David, Jesucristo, nuestro Señor. En estos mismos cantos sobre el Mesías sufrido están tomadas las palabras que Dios Padre pronuncia aquí sobre Cristo, cuando dice: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencia. Pues en el profeta leemos que Dios le dice: he aquí mi Hijo a quien yo apoyo, mi amado en quien tengo mi complacencia. He puesto sobre él mi espíritu para que predique mi ley a las naciones, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 43, 42. Pero vayamos a Mateo capítulo 3, versículo 17, donde vemos que cuando Jesús era bautizado, una voz salía de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Hermanos, estas palabras del Padre Celestial designan a Jesús como el siervo anunciado por el profeta Isaías, que habla del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia la salvación, porque ya reina tu Dios, porque sus propios ojos ven el retorno de Yahvé a Israel,
Y aquí en Mateo subrayan el carácter mesiánico y filial de Jesús en su relación con el Padre. Hermanos, el Espíritu Santo, preludio de la nueva creación, guía y dirige la misión salvadora de Jesús. Pero la pregunta es, ¿qué es la nueva creación? En Génesis capítulo 1, vemos que el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Aquí, en Mateo, el Espíritu de Dios está insinuando una creación que se podrá percibir por los sentidos en el bautismo de Jesús, que no se podrá percibir por los sentidos en el bautismo de Jesús. El Espíritu Santo está insinuando una nueva creación. Esta nueva creación que trasciende los sentidos. Esta nueva creación que trasciende los idiomas. Esta nueva creación que trasciende las culturas y nacionalidades. Porque es una creación espiritual. Y esa nueva creación, hermano que me escuchas, es nuestra iglesia, a la cual pertenecemos todos nosotros. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, esta secuencia de ideas en el texto de Isaías explica por qué en el bautismo de Jesús viene a reposar sobre él el Espíritu Santo. Hemos de acordarnos que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios era visto como aquella fuerza divina que capacita al hombre a realizar las hazañas materiales o espirituales que sobrepasan a las meras fuerzas humanas. Simbólicamente, solía comunicarse este Espíritu Santo mediante el gesto ritual de la unción con aceite, sobre todo 3 grupos de personas que solían recibir el Espíritu Santo mediante una tal unción, y esos eran los reyes, para gobernar con sabiduría a su pueblo y para defenderlo con fortaleza, como está en 1 Samuel capítulo 16. Después eran los sacerdotes para servir con santidad a Dios y a los hombres. Lo pueden ver esto en Éxodo capítulo 40. Y por último, a los profetas para predicar con conocimiento y valentía la palabra de Dios. Y esto lo pueden leer en 1 Reyes capítulo 19. Así, en ellos, el Espíritu Santo estaba dado solo de modo parcial y con medida. Pero el Mesías, pero al Mesías se daría el Espíritu Santo en toda su plenitud, como está en Isaías capítulo 11, versículos 1 al 3, donde dice: saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y se inspirará
en el temor de Dios. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Hermanos, según este poema mesiánico, el Mesías será de la raza de David, hijo de Jesé, que anuncia sus cualidades personales. Estará lleno del espíritu profético y hará reinar la justicia entre los hombres, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 1. Y traerá la paz del paraíso terrestre, fruto del conocimiento de Yahvé, según Oseas capítulo 2. El espíritu o soplo de Yahvé actúa desde la creación, según Génesis capítulo 1, y da la vida a todos los seres, según lo dice el Salmo 104. Hermanos, en la historia de Israel, él es quien suscita a los jueces en Jueces capítulo 3 y al rey Saúl en 1 Samuel capítulo 11. Asiste a los artesanos en Éxodo capítulo 31, a los sabios en Génesis capítulo 41. Finalmente, y sobre todo, inspira a los profetas en Números capítulo 11. Se enseña aquí que este espíritu de los profetas será comunicado al Mesías, según lo dice Joel capítulo 3, y anunciará para los tiempos mesiánicos su efusión universal, según Ezequiel capítulo 36. Como la doctrina de la sabiduría divina que se lee en el libro de los Proverbios, en su capítulo 8, la doctrina del Espíritu Santo, encontrará su expresión definitiva en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 4. Hermanos, la lista de los 7 dones del Espíritu Santo proceden de estos versículos. El don de la piedad es añadido por la tradición de los 70 de Alejandría y de la Vulgata Latina de San Jerónimo. El Espíritu Santo es dado al Mesías, cosa que Juan confirma haber ocurrido en Jesús cuando dice: Dios le da el Espíritu sin medida, en Juan capítulo 3. Quiere decir que en su bautismo Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, como lo anuncia Hechos capítulo 10, para ser rey, para ser sacerdote y para ser profeta. Y de esta plenitud del Espíritu Santo también nosotros hemos recibido gracia tras gracia, como lo anuncia el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. De modo que también nosotros, en nuestro bautismo, fuimos ungidos con el Espíritu de Cristo para ser nosotros también reyes, sacerdotes y profetas, como lo pueden leer en Primera de Pedro, capítulo 2, y Primera de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 5. Pero vayamos ahora
a el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11, donde se lee: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo subió sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí, abajo, porque está escrito, ordenará a sus ángeles que cuiden de ti, que te lleven en las manos para que no tropiece tu pie con ninguna piedra. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te lo daré si postrándote me adoras. Jesús le dijo: apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dijo, el diablo lo dejó. Se acercaron unos ángeles y le servían. Apártate, Satanás, dice Jesús, a quien le propone un modo de ser hijo que es diferente de aquel que consiste en hacerse humano. El hombre tiene la vida, pero no es la vida. ¿Cómo conservarla? Salvándola de las amenazas constantes de la muerte. Es el móvil de todo su pensar y obrar. El error originario fue el de querer poseerla en lugar de recibirla como un don. Hermanos, el hombre es relación con las cosas, con las personas y con Dios, que respectivamente le aseguran la vida animal, humana y espiritual. Estos son los ámbitos de la tentación, con la posibilidad de una víctima o de una caída, de posibilidad de una victoria, de una caída, según si son vividos con el espíritu del Hijo, que todo lo recibe como un don, o con el del viejo Adán, que todo lo que quiere es arrebatar el don. En las tres tentaciones se presenta de un modo orgánico el pecado de Adán, que es el mismo de Israel, de la iglesia y de cada uno de nosotros. Robar lo que ha sido regalado. Dios, hermano que me escuchas, es puro don. La posesión representa el antidios, principio de descreación, origen de todos los males. Las tentaciones de Jesús corresponden a las tres concupiscencias, como está en 1 de Juan, capítulo 2. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual.
la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.